Hola amigos, nos encontramos en Tulpetlán. Estamos observando algunas pinturas. Nos encontramos ahorita con nuestro amigo para que nos comente algo sobre el arte que están realizando, cada cuándo lo hacen. Nos estaban comentando que llevan 2 años, ¿verdad? De hecho no, bueno, ¿no? El evento se hizo porque es el primer aniversario de la tienda, pero hay muchos aquí exponentes. Ahorita nada más es básicamente esa exhibición, porque digamos hay unos jóvenes que llevan 2 años pintando, del otro lado tenemos a un compa que lleva casi 15 años, del otro lado está otro güey que igual lleva 13 y así se va variando. Ahora sí que la temática es más que nada la diversidad, para que vea que aquí no hay de que tú pintas mejor, yo pinto mejor, por eso decimos todo hacerlo en plástico, para no decirle que ellos tienen una barda más lisa, a mí de David, que a mí me diste acá, o sea, todo en plástico. Y además, desgraciadamente, aquí casi no hay el espacio suficiente para hacer una exposición así. Bueno, más que nada es exhibición. Y ya mejor conseguimos permiso de la delegación. El señor de los niños igual nos estuvo apoyando mucho. Y ahora sí que todo sale de nuestra bolsa. Y para los amigos que nos ven o nos escuchan, ¿cómo le pueden hacer para acercarse para la siguiente convocatoria? ¿Ustedes lanzan una convocatoria? Sí, ¿Cómo le hacen? Sí, sacamos un flyer más que nada es en Facebook o Internet. Ya lo vamos rolando. Igual es de boca en boca, nada más hacemos un flyer pequeño y lo vamos repartiendo. ¿En dónde, cuál es el nombre de Facebook para que nuestros amigos se puedan conectar y puedan ver la información? Me parece que se llama LibreMake, bueno, Facebook @LibreMake, pero nosotros somos independientes, o sea, ellos nos pasan el flyer y nosotros los vamos rolando en nuestra cuenta personal de cada quien. Bueno, me parece muy interesante en la cuestión del arte. También me estaban comentando sobre que ya les van a asignar unos espacios en las bardas de aquí del municipio de Tulpetlán para poder realizar algo de trabajos o obras. Eso sí no sabría decirte muy bien, pero hasta eso fíjate que sí, cuando vamos y pedimos permisos, sí nos dan la mano, o sea, no nos ponen muchas trabas, no es en sí, ya nomás nos piden los requisitos para cuándo, a la fecha, y de hecho igual se estaba planeando pintar esta, pero ya ahorita llenamos con esto y ahorita vamos a empezar a armar mejor más arbolitos. De hecho ahorita tenemos unos invitados que vienen creo de Chalco, pero creo que no han llegado, es por parte del organizador. ¿Y este evento, la exposición va a estar hasta cuándo para que la gente pueda lanzarse? Pues en sí nomás son 2 días. 2 días. Son 2 días. Y ahora sí que hasta que se vaya cayendo el playo, esas camionetas sí duran hasta que vuelva a ser la próxima. Esa es la camioneta, ¿no? La que nos comentas. Muy bien. Bueno amigos, entonces ya saben, métanse a Ejecatepet en YouTube o Alfonso Tlapalamat Martínez en Facebook y van a obtener más información y más datos sobre estos eventos culturales. Gracias, doctor Cumbia, los saluda.